Hola, les doy la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de este programa llamado Próceres de la Historieta, el cual está auspiciado obviamente por Mitómano Comics, donde pueden ustedes encontrar material para descargar, también encargar algunos cómics que son de su gusto, que ustedes ya estén siguiendo, o algunos cómics nuevos que puedan ver en la página que ellos tienen, que es mitomanocomics.cl. En esta oportunidad tenemos a un guionista de novela gráfica o de historietas. Él nos va a aclarar bien en qué se ha desarrollado su carrera, y también él es conductor del programa Viñetas al Fin del Mundo. Así que tenemos con nosotros al tremendo Carlos Reyes. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por querer participar. Carlos, primero que todo te quería preguntar, ¿dónde vives tú? En Santiago, ¿cierto? Yo vivo en Santiago Centro, en Plaza Italia. Ya. A una cuadra de Plaza Italia, claro, pero una cuadra pequeña. Entonces estoy muy cerca de la Plaza de la Dignidad. De la Plaza de la Dignidad, claro. ¿Y cómo se ha sentido el tema actual de la... Ustedes están en cuarentena, ¿cómo se ha habido alterado tu quehacer en cuanto a al trabajo que tú vas desarrollando? No sé si tú lo has podido implementar trabajando desde tu casa. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, no, bueno, yo acá en casa, todo el mundo acá hace docencia, clases, entonces estamos haciendo teletrabajo ahora en casa. Somos de la gente afortunada que hasta ahora y quiera el universo que se siga haciendo, todavía tenemos trabajo, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que está pasando hambre, frío, cesantía, una serie de problemas mayores aún que solo el coronavirus. Acá yo soy un tipo sociable, pero habitualmente a mí estar en mi casa a mí me gusta mucho. Hay muchísimos libros acá, ahora tenemos internet, películas, hay muchas cosas por las cuales uno no puede querer estar en su casa. Y además que nosotros aquí estamos en una especie de encierro, medio encierro desde octubre del año pasado. No recordemos que a medida que fue pasando el tiempo, nosotros estábamos en las manifestaciones y cuando llegábamos a casa, seguíamos en la manifestación puesto que se desarrollaba alrededor de mi departamento. Entonces, todos los días que había gente, todo el día, nosotros estábamos todo ese día en la manifestación, adentro y afuera de casa. Claro. Entonces, de algún modo, en algún momento, para salir de acá había que sortear a los pacos, ¿no es cierto?, que lanzaban bombas y agua, y había que salir del sector. Entonces salíamos muy poco y teníamos que salir muy de noche, después de las 8 o 9 de la noche, hacer algo y tener que volver después, ¿no? Porque en el día a veces era imposible salir por la represión constante y la lucha, ¿no es cierto?, entre la gente y la policía, que se daba, de hecho, en una esquina de mi casa donde muere este señor que es cae en este hoyo con agua y se ahoga, ¿no? Entonces, de algún modo, nosotros ya estábamos en una suerte de especie de confinamiento desde el estallido social, y eso que nosotros salíamos a las manifestaciones, pero uno no puede estar todo el día ahí. Entonces, cuando entrábamos y la manifestación seguía, nosotros sentíamos que seguíamos aún en la manifestación. Así que ahora también nosotros aquí, desde que comenzó la pandemia, Santiago Centro, por tanto el sector donde nosotros vivimos, está en cuarentena desde el comienzo. Claro. Pero bueno, tú te dedicas a la docencia, entonces. Sí, claro, y en este tiempo ha sido difícil, de cómic, historia del arte, un poco cine, escritura, todo lo que tiene que ver con eso, que yo soy comunicador audiovisual. Entonces ahí, como comunicador audiovisual, tenemos que saber un poco de historia del arte, teatro, un poco de música, semiología, cámara. Entonces estuve en un lugar en el Arcos en los años 90, en donde era una institución muy afrancesada, porque la mayoría de los profesores que teníamos venían de las escuelas francesas, ¿no?, de ese periodo. Entonces teníamos una formación teórica súper fuerte, más que práctica, ¿no? Recuerdo que en esa época, por ejemplo, lugares como el ENIAC era mucho más práctico, y ellos eran como el brazo armado de la cosa tecnológica, y nosotros éramos más cerebrales en esa época. Eso ha cambiado ahora, pero
eso. Entonces vengo de una escuela bien estructuralista francesa, si se quiere. Claro. Mis profesores venían todos de esa época, ¿no? Y tú me dijiste algo del trabajo antes que no te respondí bien. Claro, teletrabajamos o teletrabajo yo haciendo clases, pero la cosa escritorial y de lectura ha sido difícil en este tiempo. Yo creo que para todo el mundo también me ha costado. He leído menos de lo que yo leo habitualmente, me cuesta más, y también mucho más sentarme a escribir algo. Eso también me ha costado mucho ahora. Carlos, te quería remontar a tu niñez, ¿ya? Tú desde chico eras un coleccionador de cómics, de historietas. ¿De qué manera llegaban a ti esto, lo que tú ibas leyendo? Y tú ahora me comentas que también no eres como, sino que eres un historiador del arte. También me comentabas que tenía hartos libros. Pero eso lo venías trayendo desde tu infancia. Sí. Bueno, no soy historiador del arte en rigor, sino que tuve que estudiar eso como parte de mi carrera. Y siempre, como unas busquillas, lee y, claro, hago pequeños cursillos de introducción al arte, ¿no? Y quiero recordar ahora justamente que hace unos días atrás murió Machuca, el famoso crítico, ¿no es cierto?, y historiador del arte chileno, que fue profesor mío también. Claro. Así que ahí lo recuerdo, cuando yo supe eso me dio mucha pena, y sobre todo ahora que uno no puede ir a presentar sus respetos. De niño, yo era un niño muy pobre en una población. Yo nací acá en Recoleta, frente a mi casa puedo ver, comienza el barrio ahí ya de Recoleta, y nací ahí, y me fui tempranamente a San Bernardo, y luego viví mis primeros años de vida en una población, en una media agua, de tierra apisonada, ¿no es cierto?, de una extracción muy pobre, en un Chile con mucha desnutrición infantil, con pobreza, con barro, ¿no? Y ahí mi padre, obrero, analfabeto, en algún momento empieza a trabajar en Zigzag. Editorial Zigzag, que después de la sumida al gobierno de Salvador Allende se convierte en Quimantú. Mi padre vive esa transición. Parte de mis tíos también trabajan ahí. Entonces, como obrero de esas empresas, a mi padre le regalaban, paradojalmente, le dije que era un analfabeto, muchos libros y muchas historietas. Y así empiezo yo, un niño muy tímido, muy, muy callado, empiezo a descubrir a temprana edad la lectura, y ahí ya no di pie atrás. Entonces, muchos de los libros que leí, los leí en ese periodo, muy pequeño, y las historietas llegaban a mí todas las, no sé si era todas las semanas, no recuerdo, pero tengo el vívido recuerdo de despertarme en las mañanas y mi padre me dejaba a los pies de mi cama las historietas que le regalaban. Entonces yo despertaba y era un placer para mí la lectura, y sobre todo la primera lectura de historieta, y principalmente historieta chilena. Eso yo lo recalco siempre. Mi formación, así como la de muchos de mi edad, es leer mucha historieta chilena o historieta extranjera publicada en Chile, por ejemplo, a través de revistas como Mampato, que publicó en su momento lo mejor de la historieta franco-belga, y que la leímos casi simultáneamente a que se publicaba en Europa, en Chile a través de Mampato. Y eso es parte de la formación de generaciones de lectores como, por ejemplo, Gonzalo Martínez, Félix Vega, Martín Cáceres, Cristian Gutiérrez, todos esos grandes amigos dibujantes que tienen mi misma edad. Leímos las mismas cosas. Esos son mis primeros pasos como lector de historietas ávido, ¿no?, de superhéroes. Después Novaro llega también Pincel con la historieta Disney, y todas esas historietas maravillosas como Magua, el Dr. Mortis, Flash Gordon, Superman, la amenaza blanca, la amenaza elegante, perdón, Guerra, U2, Condorito, Barrabases, todas esas historietas, Dimensión Cero. Estoy mezclando un poco historietas chilenas con extranjeras, que para mí tienen el mismo valor, ¿no? Te quería hacer una pregunta con respecto a Zigzag, que después se pasó a llamar Quimantú. Tal vez hay personas que no recuerden lo que pasó con Quimantú una vez que llegó
que después de la dictadura de Pinochet. Entonces no sé si tú nos puedes comentar así, en resumidas cuentas, lo que ocurrió con este editorial que antes era un tremendo aporte para la cultura chilena y que después la hicieron desaparecer. Bueno, Zigzag primero, cuando llega Allende, Zigzag ya está con problemas, tiene un problema con el sindicato grave, aparentemente ya tenían problemas de dinero. El gobierno de la Unidad Popular expropia, de algún modo, o compra, de algún modo, no recuerdo, parece que compra. Bueno, hay un estudio ahí, hace poco que hizo una amiga nuestra sobre Quimantú, y es muy bueno, creo que está editado por Grafito Editores, que pueden encontrar ahí una información mucho más de primer nivel que la que yo les voy a dar sobre Quimantú. Pero bueno, el gobierno de la Unidad Popular toma esta editorial, la rebautiza Quimantú, Sol del Saber, ubica justamente aquí también cerca de mi casa, cruzando Bellavista, ahí donde está ahora una universidad. Ustedes entran a Bellavista, inmediatamente toman a la derecha, como yendo hacia por Santa María, ¿no? Yendo como al hospital y todo eso, hacia esa dirección, y a una cuadra hacia allá, ¿no? Frente ahí donde se ubican algunos locales en Bellavista para bailar y tomar cosas, hay una universidad grande ahora, y ahí estaba antes Zigzag Quimantú, que era un edificio enorme, que tenía sus propias imprentas ahí mismo abajo, donde mi padre y los obreros trabajaban, la imprenta estaba ahí mismo, en los pisos inferiores, y arriba se ubicaban distintos departamentos. Bueno, se propone entonces esta editorial vender libros que cuesten lo mismo que una cajetilla de cigarrillos. Y empiezan a producir material, a editar y a traducir autores como Franz Kafka. Recuerdo haberlo leído yo ahí de niño, leer muy joven La Metamorfosis, que me marcó muchísimo, aunque seguro no la entendía a cabalidad. Publican los mini libros Quimantú, que eran libros pequeñísimos, que ahí muchos leímos a Bradbury por primera vez, a Asimov, leímos terror, aventuras, y empiezan a hacer una serie de colecciones, mini libros, ¿no es cierto?, que son los más pequeñitos, que todavía se venden y se cotizan muy alto ahí, por ahí en libros usados, y empiezan a poner la lectura a disposición de la gente a precios baratísimos. Estaban en los kioscos, hacían revistas de educación popular que se regalaban en ferias, en empresas, y empiezan a producir también una historieta propia, que ya existía una historieta de alta calidad en Zigzag, y que alcanza en Chile por ahí por los años 60, 70, su mayor, digamos, crecimiento. Se venden en Zigzag, por ejemplo, y en Quimantú después, muchísimos cientos de ejemplares de revistas, y muchas colecciones que eran quincenales. Entonces cada 15 días aparecía un número nuevo de una publicación. Yo no tengo las cifras exactas, pero se vendían muchísimo más que hoy. Cualquier revista, publicación de esa época, en que la gente leía muchísimo, porque la televisión aún no penetraba tan fuertemente, se leía mucha historieta chilena. Yo recuerdo ir a las casas de mis compañeros de curso de niños, mis vecinos, mis vecinas, y en todas las casas de Chile había libros, y en todas las casas de Chile había revistas de cualquier tipo. Recuerda que había revistas para mujeres, para jóvenes, ¿no? Se especializaba mucho el nicho de la producción editorial, y siempre había historietas. Yo recuerdo ir a casas de amigos y leer capítulos que yo no tenía de historietas, y entonces aprovechaba mientras mi mamá hablaba o visitábamos a alguien, yo me sentaba en una silla a leer. Entonces se produce en Chile un nivel de edición, un alto nivel de edición, con ediciones muy muy simples, porque no eran ediciones lujosas, con un papel que hasta el día de hoy se conserva bastante bien a pesar de todo. No era un papel malísimo, era ese papel amarillo que se va quebrando, un papel de mala calidad pero de alta calidad al mismo tiempo. Y yo todavía conservo muchos de esos libros aquí. Justo cuando hablo contigo veo frente a mí la repisa con libros, y tengo los mini libros Quimantú, de algunos que he ido comprando que se me habían perdido, y se produce mucha historieta. Ahora hay una crítica ahí también fuerte en la aparición de la figura del sociólogo que viene a estudiar la historieta, que es capitalista, y tratan de introducirle algunos elementos que para juicio de algunos lo destruyen. Yo estoy de acuerdo en algunos casos que sí, hicieron muy mala historieta en ese sentido, porque había que cuidado con los contenidos, que no fueran imperialistas, qué sé yo, pero había otras revistas que sí produjeron un material sumamente interesante, incluso bajo ese supuesto yugo en que estaba la figura del sociólogo. Recordemos que ahí es donde publica Matelart y Dorfman el famoso estudio
como leer al Pato Donald, que es un libro que es muy propio de los 60 y de los 70 en Chile, la cosa política, pero que al mismo tiempo retrata un periodo y que aún sigue siendo leído a pesar de que algunos consideran que se exceden algunos conceptos, pero muchos estudiosos aún lo leen porque muchos de los conceptos ahí todavía son aplicables en algún modo de como análisis, pero también porque refleja un modo de pensar de un periodo muy particular de la historia. Entonces, Kimantú es un reservorio de producción local, empieza a aparecer Chile mucho en las historietas. Ahí nos enamoramos de esa historieta que habla, recuerdo una, por ejemplo, de detectives, que sucedía en el norte de Chile, en el Morro de Arica aparecía la iglesia de San Francisco en otro capítulo. Es decir, empiezan estos guionistas y dibujantes chilenos por primera vez ya no a pintar una historieta que pueda suceder en cualquier lugar del mundo, sino que empiezan a hacer una historieta absolutamente local. Y eso, el origen de eso está justamente en Kimantú. No, espectacular la historia, espectacular. Y bueno, después yo también te preguntaba con respecto a la desaparición de esta editorial, ¿cierto? Bueno, todos conocemos cómo termina esta historia, ¿no? El golpe de Estado, y ahí se acabó Kimantú, ¿no? Se quemaron libros en las calles. Para quienes no lo sabían, recuerden que Kimantú editó mucha producción también política, Marx, Bakunin, qué sé yo. Yo recuerdo ver gente quemando los libros los días posteriores al golpe. Y porque a casa también mi padre, que tenía muchos de esos libros, yo mismo que había leído algunos ingenuamente, por supuesto, de teoría marxista, sin entender nada, porque era un lector que leía de todo, un lector voraz, y trataba de entender, aún sin comprender, porque era un niño muy pequeño. Yo recuerdo cuando eso, yo tenía 7 años en el golpe de Estado. Pero aún así, ya había leído en ese momento libros, y mi padre recuerda haber que los vi quemar libros también por temor. Libros evidentemente políticos, o revistas muy políticas. Entonces, todo ese crecimiento se ve destruido en un momento por el golpe de Estado, y eso es algo, bueno, pero además la industria editorial después del golpe de Estado, en Chile, que estaba muy ahí auspiciada por el Estado en ese momento, empieza a decaer por varias razones. Kimantú desaparecen todas la historieta no, la historieta, como parece que a nadie le importa mucho en ningún momento de la historia, parece una cosa para niños y niñas, o jóvenes, o infanto juvenil. La historieta, no, a menos que haya sido evidentemente política, que hicieron algunas pocas, siguió, los libros se quemaban, pero la industria chilena empieza a decaer primero por la aparición por varias razones, no por una sola. El golpe de Estado, por cierto. El problema es con el papel. El papel empieza a encarecerse. Chile no está en una posición económica muy buena. Aparece la televisión, ¿sí? Y la gente deja de leer en pos de ver más televisión. Entonces, no se puede culpar solo al golpe de Estado por la desaparición de la industria de la historieta en Chile, sino que también hay que culpar a muchos otros factores. Aquí les recuerdo que las últimas revistas de ese periodo que se publican se terminan de publicar en el año 77, en que se deja de publicar Mampato y el Dr. Mortis. Después de eso, ya hay un hoyo gigantesco hasta que llegamos al 86, 87, cuando llega Trauco y Bandido y toda esa generación ochentera más contestataria. Pasa un buen rato en que no se publica más historieta chilena, con excepción de autoediciones y de emprendimientos personales que no llegan a buen puerto por el tipo de ventas, digo yo. No por la calidad, sino porque la gente no puede comprar historietas. Pero, y en este ambiente tú naciste, o sea, tú creciste, tal vez... Yo viví todos esos procesos. Exactamente, Sí. y es justamente de eso te quería preguntar, porque ¿cuál de estos cómics que tú leías y que desaparecieron es como era tu favorito y que te haya dolido? Hay muchos, pero el que más me gusta todavía, y por eso trabajé años después sobre él, es el Dr. Mortis. Ya. Para mí el Dr. Mortis es brillante. Brillante. Y haber trabajado obra de después. Juan Marino, ¿sí? Y claro, obra de Juan Marino, y una obra maravillosa, ¿no? Excelente, de primer nivel. A ti, tú cuando eras chico o un poco más grande, tú que eras fanático de la historieta, ¿dibujabas también?
Sí, dibujé, no soy un gran dibujante, pero de pequeño dibujé muchísimo, todavía conservo varias historietas que hice, sobre todo imitando otros personajes que veía por ahí, ¿Ya? y haciendo mis propias historietas, y con mucho texto, por supuesto, ¿no? Cuando uno es niño, los diálogos, recuerda que uno se cría viendo estas animaciones japonesas, recuerdo las que yo vi cuando era niño como Centella, La Princesa Caballero, que eran igual de locuaces que las de hoy, ¿no? Fíjate que los japoneses se miran los personajes y hablan media hora. Claro. Y también la historieta norteamericana era especialmente verborreica. Te dije, siempre los superhéroes hablan muchísimo, ocupan los textos, los globos de texto ocupan buena parte de la página, incluso hasta el día de hoy. Entonces mis personajes tenían aventuras y hablaban mucho, como las animaciones que veíamos de Spider-Man en la televisión, ¿no? Sí. En que en lugar de ponerse a combatir con el malvado, hablaban mucho. Y yo hice muchas de esas historietas, no terminé ninguna, siempre las complicaba tanto, típico niño, ¿no? Niña, que empieza a dibujar y la historia la hace tan complicada que después no sabes cómo concluirla, cómo terminarla. Yeah. Así que sí, no tengo talento para el dibujo, Pero aunque todos cuando somos niños y niñas sí dibujamos bien hasta que el colegio nos empieza a transformar. Y sí, dibujé arte y tengo cosas que son bien bonitas de dibujar, sí, las tengo por ahí. ¿Y tú hacías circular estas historietas de repente alguna más corta dentro de tus compañeros, amigos, familiares? No, yo recuerdo que no, yo era bien tímido siendo niño, con una vida interior muy fuerte, aunque al mismo tiempo sí podía hablar de otras cosas, no de mí, en realidad, pero yo siempre pude plantarme frente a una audiencia y hablar de muy pequeño, no tuve problemas para eso, en disertaciones, actuando, todo eso yo era feliz. Pero toda esa gente que viene así exterior, al mismo tiempo en otras cosas es bien tímida. Y yo no mostraba mucho eso, no, era solo para mí, en unos cuadernos que tengo por ahí todavía, en hojas de cuaderno. ¿Y cuánto tiempo pasa? Porque, bueno, tú me comentabas recién que hacías estas historietas y con bastante diálogo. ¿Cuándo tú realizas como el primer trabajo de guionista para algún ilustrador, ya sea fanzine o una historieta propiamente tal que se haya publicado? Lo primero que yo publiqué en serio fue con Ergo Comics, cuando publicamos el primero de los 3 tomos de La Ruta de los Arcanos, y eso debe de haber sido en el año 97, 99 puede ser, no sé, ¿ya? No recuerdo ahí la fecha ahora, pero es a fines de los 80 y comienzos o sea, a mediados o fines de los 90, que publico la primera historieta en serio. Porque recuerda que como todo el mundo, uno cuando es pequeño, lee historietas, de pronto pasas a la educación superior, aparecen otros intereses, ¿no? Como el sexo, por ejemplo, aparece también lo laboral, claro. ¿No? Porque eso implica energía y tiempo, ¿no? Claro. El amor, sí. El trabajo, el estudio, y uno se pone ahí, y en un momento yo abandoné la historieta, aunque siempre la tuve ahí, pero no, además no había historieta que leer ya. En esa época no hay, hasta que aparece en el 86, como te digo, Trauco Bandido, y ahí, ¡oh, qué interesante! Claro. Ahí en ese periodo yo trabajo escribiendo de música. Cuando estaba en tercero o cuarto medio empiezo a trabajar en una revista que se llama La Bicicleta, y empiezo a escribir ahí, no de cómics, sino que empiezo a escribir de cultura, hago entrevistas, y después paso a otra que se llama El Carrete, a escribir solo de música rock. Y en ese momento del Carrete es donde explota la aparición de la revista Trauco. Y luego, cuando yo empiezo a estudiar en el Arcos, ahí conozco a uno de mis mentores más importantes en el cómic, que es Udo Jacobsen, y Udo Jacobsen era un tipo que tenía mucha historieta, de toda esa que yo me había perdido, sobre todo europea, y gracias a él yo accedo a una cantidad de libros y revistas de historieta que yo nunca había visto, y en ese momento aparece Vértigo, por ejemplo, que en ese momento no tenía nombre, no se llamaba Vértigo todavía, la editorial de DC, y empiezo a leer. La primera vez que yo recuerdo con gran vividez es que yo camino por Huérfanos y veo una historieta de La Cosa del Pantano, Swamp Thing, que yo había leído de niño en sus anteriores encarnaciones. Digo, terror, que me encanta, y compro la revista en kioscos, que es la que trae Norberto Dorfler, dueño de Crazy Comics, este argentino que llega a Chile, y es culpable un poco de toda esta explosión también en ese momento, porque él trae historieta española a Chile. ¿Me fijas? Entonces, todo esto tiene que ver también con cosas económicas, con gente que pone negocios, no solo el arte. Gracias a él, yo leo la primera vez en un kiosco un capítulo de la saga de Swamp Thing, un número que no es el primero y no es el mejor, pero cuando yo leo ese trabajo de Alan Moore, Totelben y
¿Cuál es el otro? No me acuerdo. Alan Moore, Totelben y Beige, claro. Lo leo y quedo impactado. Digo, ¿qué pasó acá? Me perdí algo enorme entre lo que yo leía y lo que está saliendo acá. Y ahí conozco a Udo Jacobsen, nos empezamos a reunir con otros amigos como Martín Cáceres, Gonzalo Martínez, qué sé yo, Jaime Lagos, y creamos Ergo Comics para hacer primero unas publicaciones. Le ponemos un nombre a esta editorial incipiente y publico por primera vez en serio un guión de historieta pensado muy en serio y muy influido por estas lecturas de Alan Moore que empiezan a aparecer, luego aparece Morrison y toda esta gente, esta invasión europea a Estados Unidos, que a nosotros nos llega Watchmen, Dark Knight, todo eso nos llega apretadito en pocos años. En cambio a los gringos y todo eso se va desarrollando a lo largo del tiempo. A nosotros nos llegan todas las obras, esas obras magníficas como Sandman, Watchmen, V de Vendetta, Doom Patrol, Animal Man, todo eso nos llega junto porque ya se había publicado en España, nos llega de una sola vez y nos parte la cabeza. Y ahí, como te digo yo, como en el 90 por ahí, recuerda que Watchmen y Dark Knight se publican como en el 86 en Estados Unidos, y a nosotros nos llega como en el 90 y algo. Y ahí yo escribo mis primeros guiones muy influidos por esa escuela, por ese tipo de escritura, con mucha preeminencia del cartucho de texto, ¿no? La voz off del personaje o las alocuciones internas de los personajes. Ahí aparezco yo en escena con un grupo de amigos haciendo ese tipo de historieta. Y la ruta de los arcanos, me gustaría que tú me pudieras más o menos contar de qué trataba y cuál era la periodicidad que tenía esta publicación. Bueno, la periodicidad es la típica de amigos que no tienen ni uno y que hacen esto porque les gusta, o sea, cuando se podía. Yeah. Tratamos de hacerlo periódicamente, porque la idea original eran 4 números, ¿ya? Y hicimos solo 3. De hecho, estoy sacándolos ahora porque quiero estar seguro de la fecha, porque yo soy muy malo para las fechas. Yeah. Mira, aquí estoy sacando el arcano 1, y el arcano número 1 dice acá, porque a veces hay que a veces hay que desconfiar de las fechas. Dice, mira, primera edición noviembre de 1997. ¿Ves? Bueno, y uno sale el 97, el número 2 sale el año, no dice acá, el año, no dice, ¿ves? 98, y el tercero sale el año 2000. Mira, fueron casi seguidos. Eran 4, pero finalmente se nos acabó la energía en el 3, y en cada uno teníamos portadas como de Mariano Ramos, argentino, Félix Vega, Martín Cáceres, o sea, portadistas súper buenos. Y esa historieta, yo recuerdo que llamó mucho la atención en su momento porque era la primera vez que se publicaba, parecía de lujo, porque no era tapa dura, pero tenía lomo. En una época en que todos hacían revistas con corchete, claro. Nosotros éramos quebrados y juntamos plata porque todos trabajábamos, éramos profesionales ya, y podíamos reunir un dinero, y con nuestra plata publicamos los 3 tomos que ya se agotaron. A mí me quedaban hasta hace unos años, pero entre que los regalaba y los vendía, y tenían lomo, entonces eran libros de cómic, y la gente decía, oh, ¿qué es esto? Entonces, así surgió esto, y se llamaba La Ruta de los Arcanos porque en una primera reunión lanzamos las cartas del tarot, y las cartas del tarot que salieron eran convertidas en historietas, a partir del tema de la carta. Por eso que el nombre no era antojadizo, sino que tenía que ver con esta búsqueda, también un poco influenciada por el camino de Jodorowsky, tal vez, ¿no? La cosa del tarot, en donde están todas las historias de la humanidad, de alguna manera compiladas ahí, de algún modo, ¿no? Tú posteriormente, entre el año 2000 que me decías que se publicó el tercer tomo de La Ruta de los Arcanos, hasta el 2011, que es cuando tú participas en la novela gráfica Heredia Detective, o no sé si fue Heredia Detective o Cómo vivir un terremoto, el primero de estos trabajos del 2011, pero sí, uno se da cuenta... Yo no tengo las fechas aquí a mano, tú si me ayudáis con las fechas mejor. Claro, los dos son del 2011, pero la fecha exacta no sé. Claro. Pero hay una diferencia de más o menos 10 años. Entonces te quería preguntar,
¿qué hiciste tú? En ese rato me dediqué a hacer clases. Yo empiezo como en el 94, cuando termino de estudiar, 94, 95, yo empiezo a hacer clases y ahí me empiezo a ganar la vida. Ya. ¿No? Como te digo, hasta el 2000 hacemos esta historieta de la Ruta de los Arcanos, pero no abandonamos la historieta porque paralelamente a eso, después que se acaba la Ruta de los Arcanos, Ergo Comics empieza a tener una gran producción. El sitio web de Ergo Comics, que todos pueden visitar, todavía está activo desde esa época, desde el año 2000 más o menos. O sea, es un sitio web que tiene como ya casi 20 años, o 20 años ya, sí. Mira, en ese sitio nos dedicamos a escribir de historietas. O sea, yo dejo de escribir guiones, pero empiezo a hacer entrevistas a dibujantes y guionistas y hombres y mujeres de donde vaya, de los festivales donde voy. Empiezo a ir a festivales, empiezo a viajar, escribo, hago entrevistas con otros amigos que escriben artículos y empezamos a tomarnos en serio el sitio web de Ergo Comics, que se convierte ahora en un... Tú vas ahí y vas a encontrar información de autores chilenos que no están en ningún otro sitio, en ningún otro lado. Por eso que es un sitio bastante citado en tesis o en estudios, porque tenemos información ahí que puso Mauricio García, Udo Jacobsen, Cristiano, Antonio Lobos, Martín Cáceres, yo mismo, y muchas otras colaboraciones de gente que nos mandaba artículos que no pagábamos porque era un sitio web. Entonces es un sitio web activo desde esa época hasta el día de hoy. Ahora con menos información que subo cada tiempo, pero cada cierto tiempo yo subo cosas. Y entonces empezamos a hacer también ahí un festival de historieta que se llama el Día de la Historieta. Y ahí hacemos varios años con el grupo Ergo Comics organizando este festival, en que conseguíamos dinero de privados, instituciones como universidades, porque recuerda que los fondos concursables empiezan también en ese periodo. Entonces empezamos a hacer festival de cómics, empezamos a escribir este sitio web, y todo esto con el tiempo libre, que es habitual en Chile, ¿no? En todo el mundo, que la gente que le gustan estas cosas, los hace porque les gustan. Entonces, en ese rato que tú mencionas, nunca dejé de estar en contacto con la historieta. Yo lo llamo todos esos momentos de formación, ¿no? Yo siempre desconfío de mí, digo, no tengo que prepararme más para seguir publicando, uno no es tan bueno. ¿Te fijas? Lo que piensa todo el mundo en general. Claro. No por temor, sino que no era temor lo que yo tenía, sino que estaré preparado para escribir un gran libro de historieta. En el intertanto, uno siempre intentó tener un famoso guión. Hice varios, por lo menos 2 o 3 intentos de escribir un libro de mayor aliento, de largo aliento con dibujantes, pero que nunca terminamos. Por diversas razones. Yo creo que por madurez artística de tanto de la quienes iban a dibujar como mía como guionista. Entonces yo me acuerdo que quise hacer una novela gráfica que comenzaba en Plaza Italia con manifestaciones y que tenía mucho que ver con las reivindicaciones, por ejemplo, de las minorías sexuales en esa época. Y finalmente ese libro lo escribí, todavía el guión está ahí y nunca tengo desde el momento que se publique, que alguien lo dibuje, pero es inédito. Hice otros de terror con Antonio Lobos, como co-guionista, que creamos un personaje que se llamaba Lubert Das, que era un demonio, muy Vértigo todo eso, por supuesto, y finalmente no funcionó. Nunca lo publicamos, nunca terminamos de dibujarlo, la gente que se metió en el proyecto no terminó de dibujarla. Y yo no entiendo, porque aquí no hay dinero, hay solo ganas. Entonces, si alguien se metía a trabajar contigo era porque se enamoraba del proyecto y quería terminarlo, pero nunca lo logramos terminar. Y los guiones están ahí todavía, ¿no? Algún día quizás, sí, quién sabe. Entonces, entre esa pregunta que tú me haces, pasó todo eso. Festivales de cómic, y después el Día de la Historieta se acaba, Ergo Comics se disuelve como grupo, pero seguimos siendo amigos, y quedo yo solo en el sitio web cómic. Todos se fueron haciendo otras cosas, pero como naturalmente, ¿no? No, ya no tengo tiempo para escribir, y yo me fui quedando con el sitio, que ahora manejo solo yo subo información, y junto con Ricardo Vega, que es otro miembro del grupo, mientras todos los demás ya están haciendo su vida, incluso Gonzalo ya empieza a publicar y todo eso, con Ricardo Vega armamos la continuación del Día de la Historieta, que se llama Viñetas del Fin del Mundo, y hacemos varios festivales con ese nombre. Y ahí, paralelamente a todo esto, cada festival que hacíamos, tanto de Ergo Comics, el Día de la Historieta, como de Viñetas del Fin del Mundo, nos proponíamos una vez al año sacar una revista, una publicación de artículos y de estudio de historieta. ¿Te fijas? Entonces hacemos todo eso, más las pegas nuestras. Y aquí yo tengo la colección de todos hicimos festivales dedicados a la historieta picaresca, al deporte,
un homenaje al Doctor Mortis, que fue el primero. Después hicimos un montón de la aventura. Entonces cada publicación, que ya son incunables, ya no se encuentran prácticamente en ningún lado, publicábamos artículos, algunos de los que sacábamos del sitio y otros que hacíamos especialmente para esas publicaciones, y que siguen siendo también fuente de información para quienes quieran investigar sobre el cómic chileno de antes y de ese periodo también. Entonces igual hicimos hartas cosas ahora que lo pienso. Claro, parece que ¿qué hiciste ahí? Bueno, claro. Y yo me acordaba, entonces que me preguntaste ahora y ahí me acordé. Claro. Y claro, y ahí llega después este mismo año, llega el mismo año, como tú decías, creo que es el 2007, me dijiste, no me acuerdo, eso de Heredia, ¿cuánto fue? El 2011. Claro. Ahí llega esta invitación de un dibujante francés que vive en Chile, Olivier Vallès, que me invita a hacer una historieta que a él le interesaba mucho sobre los terremotos, cuando fue el terremoto en Chile, ¿no? Entonces, hay que hacer una historieta de terremotos, porque es raro que en la cultura chilena no haya más historietas sobre el terremoto. Y tampoco yo quiero recordar a la gente. Claro, yo quiero recordar aquí en la historieta de Elisa Echeverría, de Concepción, que se llama Anomalía, que es una de las pocas historietas en que ella aborda autobiográficamente el tema del terremoto. Así que por ahí, si quieren encontrarla, se llama Anomalía, la historieta. Está publicada en Concepción. Bueno, y Olivier Vallès dice, hagamos algo sobre el terremoto, y ahí yo le hice un guión, recuerdo a Olea, a Javier Olea, Francisco Javier Olea, un guión muy bonito que él dibujó muy bien, y otro a una dibujante, déjame a ver si encuentro el... Y ahí publico como 2 o 3 historias en ese compilatorio del terremoto. Oye, mi memoria es malita, de repente se me olvidan los nombres de la gente. Entonces ahí yo hago como esa historieta. Y después está esta de Heredia que dices tú. Y entre medio de eso hay una cosa que no aparece mucho en algunos lados, pero también hice un libro con Vicente Plaza para el Magíster de Historia del Arte de la Chile, en que hacemos 2 libros que se llaman Monos Serios y Monos Chistosos. Que eran recopilaciones de autores de ese momento que a nosotros nos interesaban. Y eso es en el 2008 y en el 2000, lo estoy viendo acá porque es algo que se me olvida. Ahora que me estoy paseando acá de pie, mientras hablo contigo, me paseo por la pieza y veo las revistas. Y claro, 2007 y 2008 publicamos Monos Chistosos y Monos Serios, que eran compilaciones de autores y autoras de Chile, que nosotros con Vicente Plaza hacíamos nuestra propia curatoría y invitábamos a esa gente. Y la Chile los publicaba y todavía creo que se encuentran a disposición en la facultad de la Chile, los pueden encontrar ahí. Y son un reflejo de un momento. Hay gente que ya no desapareció del mundo del cómic y otros que estaban empezando ahí, por ejemplo. Entonces, me parece a mí un bonito trabajo ese que perpetramos ahí con el Bicho Plaza, también autor y guionista de cómic, que viene de los años 80 trabajando, ¿no? Mira, aquí encontré el del terremoto, y aquí yo, claro, hice la historia con Francisco Javier Olea, y déjame buscarla porque no puede ser que no me acuerde. Está Alberto Montt también dibujando en este libro, era un libro bien taquilla. Bueno, fue muy bien, porque no sé por qué no hicieron buena promoción, pero a mí me parece que el tema sigue siendo un tema súper candente. Uno con la Bernardita Ojeda, por supuesto. Uno que hicimos sobre los perritos que buscaban gente, ¿te acuerdas? Sí. Ah, tengo otro con la Alejandra Acosta también. Mira, me agarré harta historieta. La Bernardita Ojeda, Alejandra Acosta y el Olea. Ahí estaba Gonzalo Martínez, también Alberto Montt, estaba Claudio Romo, gente buenísima ahí. Claro, Alfredo Cáceres. Y el propio Olivier. Y Alfredo Cáceres y la Trinidad Castro. Sí. Claro. Isidora Meyer. Ah, mira. Claro, la Isidora era co-guionista y coautora del libro, porque ella con Olivier Vallès son los que se le ocurre la idea de hacer esta historieta. Ella no tenía nada que ver con Sergio Meyer. No, nada que ver, ella es arquitecta. Hasta donde yo sé, sí. Nunca tiene, ellos viven en Francia ahora. Viven cerca en un tiempo vivieron en Angoulême mismo y ahora están, no sé si cerca de Angoulême o cerca de París. Te quiero llevar al año siguiente después de haber publicado esta... ¿A Heredia me quieres llevar? No, al Doctor Mortis.
al doctor Mortis, claro. Claro. Ahí por ahí aparece Heredia, hay que decir ese Heredia, que es un proyecto muy bonito, que es como un grupo de guionistas y dibujantes, éramos 2 guionistas en realidad, y un montón de dibujantes, revisitar los cuentos de Heredia de Ramón Díaz Eterovich, que es un bonito proyecto que me gusta mucho. Perdón, Mortis. es una revisitan. Claro, los cuentos, había varios cuentos que hizo Ramón, ¿Ya? que están publicados, y nosotros los convertimos en historieta, pero hay varios fragmentos del libro que son inéditos, que solo aparecen en el libro, que son una historia que inventamos con Gonzalo Martínez, que es Heredia paseando por Santiago con Ramón Díaz, su creador, hablando, y una historieta que escribí también para Félix Vega, que también es inédita, que no es ninguna historia de ningún cuento. No, porque Félix me dijo, ya, ok, yo participo, pero tengo poco tiempo, hagamos 4 páginas. No, 3 páginas. Escribe una historia de 3 páginas. Yo le escribí una de 3 páginas. Cortita. Claro, porque queríamos que Félix estuviera, pero él no puede hacer una página, no puede hacer 8 páginas. Él siempre tiene mucha pega. Claro. Y ahí inventamos una historia de que Heredia habla con su gato Simenón sobre la vida, la muerte y otros temas. Y una historia muy pequeñita. Entonces me gustó mucho porque para la gente que sigue a Heredia le pusimos cuentos que ya conocían, pero también les regalamos cosas que no están en ningún otro libro. Y ahí yo siempre lo comento cuando me preguntan de Heredia, que todavía está en el aire la posibilidad algún día de escribir. Me gustaría mucho a mí escribir o adaptar una de las novelas completas de Heredia, o bien pedirle a Ramón, que siempre le digo, y siempre me dice que sí, pero no hacemos nada, que él me regale algún argumento nunca publicado para que yo lo pueda desarrollar como historia de Heredia. Porque Heredia es un gran personaje que todavía tiene mucho que decir, por ejemplo, en el Chile como lo vimos hoy en el 2020. Genial. Y mira, no sé si será lo mismo, pero yo por lo menos entiendo que lo que ustedes crearon a partir de Heredia, hicieron su propia creación. Por lo tanto, con el doctor Mortis, entre la obra de Ramón y nosotros también inventamos cosas. Claro, por supuesto, porque cuando alguien dibuja, ya un dibujante o una dibujante plasman en papel a un personaje que tú has leído en papel, solamente en palabras, ya hay una creación ahí. Una suerte de co-creación, porque como era Heredia, por ejemplo, nos juntamos con Ramón, él tenía varias descripciones de Heredia en varios libros, y yo le dije, Ramón, para no leer todos los libros de nuevo yo, que no me acuerdo, mándame un Word con todos los momentos en que tú describiste a Heredia. Ya me dijo, y me los mandó. Nos mandó también la descripción del departamento, y Gonzalo Martínez incluso hizo una planta de cómo era el departamento de Heredia. Ya. ¿Te fijáis? Por dentro, cuántas piezas tenía, entonces le preguntamos a Ramón, todo eso que la gente no ve, se trabajó. Le mandamos a los dibujantes, a todos, cómo era el departamento, cómo era el gato, cómo era Heredia. Todos llegamos a un Heredia más o menos parecido, que era bien chileno, ¿no? Con una cara de chileno así, que no se la puede, porque no es un detective gringo. Entonces también hubo co-creación ahí de los autores, aparte de la creación del personaje por parte de Ramón Díaz Eterovich. Entonces, es como cuando alguien adapta una película, ¿no? Nadie dice que el de la película, claro, el autor de la película es el director o directora, y el actor que encarna los personajes. Lo mismo en cómics, son los que están dibujados o escritos por otra. ¿Y qué similitudes o diferencias pueden encontrar lo que hicieron ustedes con el detective Heredia y lo que hicieron o lo que hiciste tú el año siguiente con el doctor Mortis, que participaste? Hay una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia. En ambos respetamos mucho al personaje, la esencia. ¿Ya? En Mortis hubo más cambios porque tuvimos mucha más libertad. En Heredia nosotros mantenemos la esencia de Heredia. Heredia no haría nada que no haría el Heredia literario. Perfecto. Porque está Ramón ahí guiándonos. No, este diálogo no me decía, no, esto no lo diría Heredia, lo diría de esta manera. Y lo cambiaba. Y me lo sugería y yo lo cambié. No, él revisó todos los textos de Heredia y están corregidos por Ramón. A veces pequeñas correcciones, a veces muchas correcciones. Porque él es el autor y sabe cómo es su personaje, ¿no? Entonces Mortis, Juan Marino, nos entrega, dice, hagan lo que quieran, y ahí Miguel Ferrada se convierte en el representante legal un poco de Mortis hasta el día de hoy, porque la familia confía en él, y Ferrada, si alguien quiere hacer algo con Mortis, tiene que hablar con Miguel Ferrada. Pero ahí, como Ferrada, Felipe Benavides y yo éramos un mismo equipo, empezamos a los tres nos gusta Mortis, a mí sobre todo muchísimo. Ya te conté que para mí cuando yo supe esto, yo conocí a Don Juan gracias a un evento que hicimos en el Día de la Historieta. Invitamos a Don Juan a Chile para premiarlo y hacer un homenaje a los dibujantes que queríamos nosotros, y afortunadamente logramos hacerlo en vida. No eso que cuando ya está viejito y se está muriendo, el tipo estaba bien, muere varios años después. Entonces cuando llega ahí Don Juan,
Miguel, por su parte, le comenta que le gustaría hacer algo con el personaje, y a mí también le digo lo mismo. Y imagínate esto. Piensa en tu ídolo de cómic, ahora, en este momento, vivo o muerto, da lo mismo. Pero tú tienes la posibilidad de conocerlo, lo conoces, habla contigo, te llama por tu nombre, te llama por teléfono para hablar contigo. El mismo creador de ese personaje, Mortis, que además hacía la voz del Doctor Mortis en la radio, en el radioteatro. Claro. Entonces, imagínate que a mí me llaman por teléfono y escucho la voz del Doctor Mortis, que yo conocía de niño desde que tenía, no sé, 7, 8 años. Entonces, para mí es maravilloso ese momento en que yo puedo hablar con el creador de mi cómic favorito, y además después me dicen, ¿sabéis qué? Puedes escribir guiones de tu cómic favorito. Eso, para mí, fue sellar todo mi periodo de infancia de una sola patada. Y saber que el autor de ese cómic me conocía a mí. Imagínate, hermoso para cualquiera. Y ahí con Miguel Ferrada y Felipe Benavides inventamos esta serie de Mortis, que eran pequeños capítulos de 8 páginas generalmente, que se publicaban gratis al principio en la web, y que cuando terminó todo, que duró varios años, se compilaron en 2 libros más un tercero que era una historia única completa. ¿Te fijáis? Que se publicaron por ahí, el primer tomo se publicó en el 2012, pero el cómic empezó en el 2007. Claro. Duró 5 años de trabajo. El 2012 se publica el libro Absentia Mortis, claro. In Absentia Mortis, que es, te cuento por qué se llaman así. Se llaman In Absentia Mortis, In Nomine Mortis y Mortis Eterno Retorno. Ya. El In Absentia Mortis contaba, porque bueno, hay una historieta del Mortis antiguo que nosotros tomamos, porque como yo leí todas las historietas, Miguel también, yo le presté algunos números, porque yo tengo la colección completa acá en casa. Descubrimos que Don Juan, sin quererlo, había creado una suerte de mitología con ciertos hitos, que él algunas veces respetaba y algunas no tanto. Pero nos dimos cuenta que tenía cierta lógica el universo de Mortis, a pesar de que cada número era independiente. Si uno lo miraba desde una lejanía, de una distancia, se dibujaba una figura. Y en un capítulo especialmente, Don Juan hace que Mortis esté atrapado en una isla del Pacífico frente a las costas de Chile, que es más o menos donde está la criatura de Lovecraft también. Entonces dijimos, todo se arma, ¿no? Todo calza. Sí. Mortis. Y Ferrada, que es un tipo muy sesudo, empieza a armar esta como mitología, y dice, pongo todo a poner esto, se me ocurre esto, y empieza a ver este brainstorming. Y finalmente descubrimos que en un capítulo en que Mortis está en la isla, después, que es uno de los últimos capítulos que se publica también en esa época, del último periodo de Mortis, que tiene varios periodos. Y ese capítulo, digo, ¿por qué no tomamos ese como el punto de partida de que Mortis, desde ese momento hasta el año que publicamos nosotros, el 2007, por web, los primeros cómics, Mortis todavía sigue encerrado? ¿Qué pasa si sigue encerrado todo este tiempo? Entonces, In Absentia Mortis recoge todas las historias de cuando Mortis está encerrado aún en la isla y no puede salir. Pero In Absentia Mortis también es el relato de sus cofrades, de sus seguidores, que pugnan porque él salga de nuevo. Al igual que la mitología lovecraftiana, recuerda que tiene sectas de gente que está esperando que el monstruo salga debajo del mar para subyugar a la humanidad, ¿no? Lo mismo hicimos nosotros. En In Absentia Mortis es todo lo que hacen sus seguidores para traerlo a la vida, o a la no muerte, digamos. Eso es In Absentia Mortis. El segundo tomo, que es el Mortis Eterno Retorno, es cuando Miguel escribe este tomo solo completo de él, con dibujos de Ahumada, de Ítalo Ahumada, en que trae a Mortis de vuelta, definitivamente. Y el In Nomine Mortis, que es el libro rojo, es el que Mortis, como su nombre le indica, In Nomine ya está aquí, entre nosotros. Y ahí sigue dejando la cagada, como por supuesto como buen malo. Claro. Dejó la cagada cuando no estaba, cuando llegó y después cuando ya está. Entonces, esos 3 números forman una trilogía que yo he recibido comentarios de gente siempre que dice que es genial, le gustó mucho. ¿Y sabéis por qué? Yo creo que el secreto de esta trilogía, que al principio la gente nos decía, no se puede escribir en 8 páginas una historia decente, logramos una densidad, creo yo, en términos narrativos, y una intertextualidad entre los relatos que no sé cómo lo logramos, porque hay mucha gente dibujando, mucha gente escribiendo, pero todos se entusiasmaron a tal nivel porque se produjo una sinergia, que el guionista del capítulo y el dibujante del capítulo 9 quería citar algo que aparecía en el 2. Entonces empezamos a crear, sin darnos cuenta, todo un universo de nuevo. Y lo bonito es que ese universo tiene un fin. Termina la historia de Mortis, ¿no? Llegué a la hora justo este año, que se cumplen 75 años desde la creación de Mortis. Está empeñado, en estos días se está pensando ahí la posibilidad de
volver a hacer nuevas historias del Dr. Mortis. Así que ahí estamos esperando órdenes. Miren, o sea, tú también ahí creo que estarías... te conté la historia. Claro. Bueno, yo creo que entre ese periodo, que es de 2013, cuando se publica Innomine Mortis, hasta el siguiente libro que yo te quiero comentar, que yo creo que, bueno, es mejor que tú me comentes si para ti es el momento cúlmine de tu carrera, ya sea porque has adquirido experiencia, sigues trabajando con Ergo Comics, sí, hasta el día de hoy. Claro, y sigues trabajando hasta el día de hoy, pero publicas junto con Rodrigo Elgueta Los Años de Allende. Sí. Yo creo que es como es lo más conocido porque mucha gente conoce esta historieta llamada Los Años de Allende, y de hecho a mí me lo han comentado bastante personas que ni siquiera leen mucha historieta o muchos cómics, pero sin embargo Los Años de Allende es súper conocido dentro de la novela gráfica, historieta chilena. Entonces, no sé si para ti sientes que es como el momento, como tu momento culmine dentro de tu carrera. A ver, bueno, cuando dicen carrera a mí me da un poco vergüenza, ¿no? Uno ha hecho poquito el libro y ya, digamos, trabajo, ¿no? Claro, carrera suena como muy grandilocuente para mi gusto, pero es una cosa mía de agilado que soy yo, no, porque me dice, sí, eso es una carrera, más de un libro ya es una carrera. Claro. Sí, porque la ruta Marcano son como 3 y participé con Arte Historia, la revista, libros de Mortis que tengo acá, ya, filo. Pero bien, se agradece eso. Mira, tú diste en el clavo en una frase cuando dijiste que me lo ha comentado gente que no lee cómics, justamente porque Mortis, a pesar de que era un personaje súper popular y que atraviesa toda la cultura chilena, cuando publicamos estos libros, típico, lo compraba más el ñoñerillo comiquero. Y los fans de Mortis, que hay muchos, pero no tantos. La señora, mi mamá, que también escuchaba al Dr. Mortis, no va a comprar el Dr. Mortis, pero si lo mencionas, ella se acuerda, si lo escuchaba, me acuerdo, sí, todo el mundo se acuerda, pero no todos lo comprarían. Pero en cambio, con Elgueta, cuando publicamos a través de Weathers el 2015, Los Años de Allende, efectivamente fue un libro que yo sentí y yo vi que lo leyó menos el comiquero duro o la comiquera dura, pero sí lo leyó la gente común y corriente, que no lee cómic. Mamás, tíos, primas, primos, viejitos, jóvenes, niños, adolescentes. Abrió un público para mi gusto diferente. Por el tema, justamente, un tema más político, mucho más transversal todavía que todos los demás, porque la Unidad Popular y la posterior dictadura también afectaron la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, sí, yo espero siempre que ese no sea el mejor libro que haya hecho en mi vida, sino que venga el próximo. Claro. A mí me gustan cosas de ese libro y hay otras que no me gustan tanto. Creo que todavía uno siempre está en proceso de aprendizaje porque uno no es un genio. Yo no soy un genio como Alan Moore, ni como Grant Morrison, ni como Neil Gaiman, ni como Will Eisner, ni como Marjan Satrapi, ¿no? Uno es alguien que hace una pega y le mete color y trabaja y se equivoca, ¿no? Pero esa otra gente es gente genial, ¿no? Que empezó y escribió lo primero que hizo era genial ya. A nosotros nos cuesta mucho, además que yo siento que la gente de hoy empieza, los jóvenes y hombres y mujeres empiezan ya de muy jóvenes. Yo empecé tardíamente con la producción propia, pero sí, es un libro sumamente importante para mí, porque primero lo publiqué con Elgueta con mucho temor. Dijimos, pucha, este es un libro con un tema súper peliagudo y típico que los fachos nos van a decir que somos ¿no es cierto?, comunistas, y los comunistas van a decir que somos muy blandos, que somos vendidos, que somos fachos. Claro, amarillos van a decir. Claro, no amarillentos. Y en el libro yo cuidé mucho que eso no pasara, ¿no? Porque tiene un punto de vista claro. Nosotros somos gente de izquierda, no somos fachos. Entonces no puedo escribir desde ese otro lado. No puedo ser tan porque ni siquiera la prensa chilena lo es hoy, así como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa frase que no es cuando tratan de ser equitativos? ¿Cómo se llama? Olvidé la palabra. El periodista tiene que ser esa frase, no me acuerdo. Esa frase que no se cargue para ningún lado. Mira, si ni la tele chilena ni la prensa escrita chilena es así, ¿cómo pretenden que yo, un guionista de cómic, lo sea? No, porque además toda historia tiene un punto de vista, aunque uno no lo quiera creer. Todos los libros en ese sentido, todos, hasta un libro de cuentos infantiles, hasta una novela marxista, si se quiere, o capitalista,
tienen puntos de vista políticos claramente determinados. No hay lectura ni producción artística inocente en ese sentido, no existe. Incluso los que dicen que no se meten en política son del grupo que cree que no hay que meterse en política, y eso ya es una división del mundo políticamente hablando. Entonces con Elgueta hacemos Los años de Allende, y efectivamente para mí fue un libro que me demoré 3 años en escribir. Fue un trabajo pero maravilloso, pero también terrible. Y yo encaré ese libro con mucho temor, como te digo. ¿Cómo va a ser recibido un libro como este? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Dejé cosas fuera que eran importantes, dejé cosas dentro que no eran importantes. Es un libro que también ha recibido críticas buenas, críticas negativas, y bienvenidas las dos. O sea, a mí me gusta eso, porque la gente tiene que opinar. Yo no puedo prohibirle a alguien que opine algo de mi libro, positivo o negativo. Yo no puedo solo aplaudir lo positivo, tengo que recibir comentarios para darme cuenta si algo falló. Si lo dice uno, no hay falla. Si lo dicen 4 o 6, tal vez hay una falla, ¿te fijas? Bueno, pero finalmente igualmente es un libro bonito, que a mí me gustó mucho hacer, a pesar del esfuerzo. Me demandó mucha energía, 3 años, pero después, recuerdo, mi editor me dijo la siguiente frase: Carlos, súper bueno el libro, pero este libro no creo que se le guste a la gente afuera porque es muy chileno. Después, un amigo argentino me dice lo mismo, lo leí, oye, me gustó harto, entendí la historia, pero es un libro muy chileno, pero está bien. Y después, con asombro, vemos que se publica en España, se publica en español y también en catalán, en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Luego en Italia, Turquía, Francia, Austria, y ahora se preparan ediciones, una en una universidad norteamericana, se prepara otra versión brasilera y una versión de Corea del Sur. Ese mismo libro que nos dijeron que era muy chileno, y que yo también pensaba que era muy chileno, al revés, como la figura de Allende y el hito chileno de la Unidad Popular y del posterior golpe de Estado son considerados por algunos investigadores de la historia del mundo hoy como el momento en que se acaba la utopía, ¿no es cierto?, de izquierda en el mundo entero, dijimos, parece que algo hicimos ahí. Porque ¿qué puede importarle a un editor coreano a un editor austriaco y a un italiano Allende o Chile? Te decía, jamás imaginamos, esto yo lo puedo asegurar, jamás imaginamos que un libro como ese le iba a interesar a algún editor o editora de algún otro lugar del mundo. Y tal vez ese fue nuestra ingenuidad, fue nuestro logro. Pues. Yo creo que lo que ustedes realizaron con este trabajo es que tal vez quien leía esta historieta sentía ese mismo sabor a empanada y vino tinto. Y claro, uno podría considerar lo que es como bien chileno, pero era justamente la esencia de lo que hizo Allende, y que como tú bien señalas, es lo que se destaca desde el exterior. Sí, justo ayer yo vi una entrevista, hay en YouTube una entrevista muy notable a David Lynch y otra a David Fincher, entre otros artistas mundiales en España, está subtitulada al español, y una chica, un tipo le pregunta a Fincher sobre un poco cómo encara él películas como, tal vez parece que le preguntan por esta del creador de Fate, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo ahora. ¿Ah? ¿Cuál? La película sobre los creadores de Facebook. Ah, ya, red social. La red social, que era como una historia verídica, ¿no? Entonces le pregunta ella, ¿cómo encara, le pregunta a Fincher, una historia realista, casi con elementos documentales? Y él dice, mira, toda historia, aunque esté basada en hechos reales, es siempre una ficción. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando uno hicimos el documental de Allende, porque es un cómic de corte documental, con pequeños elementos de ficción, cuando yo escojo elegir un hecho de la realidad y dejo 20 fuera, ya hay una selección, ya hay una acotación de la realidad, ya hay un pequeño recorte del mundo, y ese recorte es mío, por tanto ese recorte es subjetivo, por tanto estoy construyendo una ficción incluso a partir de hechos reales. Cuando tú cuentas la historia del hombre elefante, como lo hace Lynch, cuando tú cuentas la historia del Post, como hizo ahora Spielberg, o Marjan Satrapi cuenta su propia aventura de vida en Persépolis, o en cualquier otra idea, incluso documental o autobiográfica, la selección de elementos que otras personas no ven, pero que tú eliges, ya es una suerte de reescritura de la realidad, ¿no?
O sea, frente a un hecho, tú y yo, supongamos que los dos hacemos un libro de algo que pasó, nos pasó a ambos. Tu libro, por más que hayas estado ahí conmigo, nunca será exactamente igual a mi libro, porque es mi versión de lo que vimos ambos. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, nunca, lo documental o la no ficción está libre de cierta ficción, ¿no? Cuando yo imagino momentos de Allende que nadie ha visto en La Moneda, tengo que inventármelos. Sé lo que dijo por la gente que estaba ahí. No hay registros, no hay fotos, no hay nada. Tuvimos que recrear lo que pasó dentro de La Moneda, excepto lo único que tenemos son los discursos que dio por teléfono. Eso los ponemos tal cual son. Pero incluso la actitud física del personaje cuando está diciendo un discurso que nosotros conocemos, pero que no vimos, ya hay una ficción ahí. ¿Cómo estaba Allende en ese momento? ¿Qué pose tuvo? ¿Tenía el casco puesto? ¿Se lo había sacado? Nosotros lo hicimos con el casco puesto. A lo mejor no lo tenía. ¿Te fijas? A eso me refiero. Uno siempre tiene que incorporar elementos ficticios, incluso dentro de una película que parece súper documental de la vida de alguien. Porque tienes que inventar diálogos y escenas que tal vez nunca sucedieron. Entonces es un libro documental con pequeños elementos de ficción, pero todos los hechos que relatamos ahí con Rodrigo son reales, estudiados, probados, ¿no? Pero ojo, algún historiador dirá, ya, pero esto no es... Sí, pero señor, no es un libro de historia, olvídate de esto, es una historieta, es una novela gráfica. En ningún momento dice el libro de historia, no, si no me pondría a hacer un aburrido libro de historia que lee poca gente. Lo que hacemos nosotros es cultura pop, ¿no? La historieta es popera. Pero no significa que por eso sea sonsa o tonta, o por eso solo puede hablar de ciertos temas. No, la historieta es como el teatro, que es como el cine, como la literatura. Puede hablar de lo que se le antoja como se le antoje. La única reparo que tenemos es nuestra propia creatividad y nuestros propios prejuicios, tanto como creadores o como o creadoras, tanto como el público que los lee. Eso es todo. Entonces, para nosotros Allende, como tú dices, fue sumamente importante. Nunca pensamos que ese libro nos iba a hacer viajar tanto. Nos han invitado a todos esos países y hemos tenido que ir. Y probablemente tendremos que ir pronto a Estados Unidos cuando todo esto pase, cuando esta mierda de pandemia que ha tenido todo el mundo mal pase. Tal vez tengamos que ir a Austria, tengamos que ir a Brasil, tengamos que ir a Corea, a hablar, fíjate tú, de una historieta que yo escribí en esta casa, en parte en esta casa y en otra casa frente a un computador. Eso encuentro que es mágico, que es bello. Pero ojo, es un libro que nosotros no pensamos pasar esto. O sea, ¿qué iba a pensar yo que un libro que íbamos a hacer sobre Allende iba a ser publicado en esos países y que además la gente se iba a interesar y que iba a querer que nosotros fuéramos a presentar esos libros? Eso, para mí, si eso no es mágico, yo no lo sé. Yo encuentro que con eso me doy por pagado completamente. O sea, algo que tú haces en la soledad de tu casa, con un amigo, con un partner, ¿no? Llega a eso, yo ya estoy feliz, digamos, ¿no? Y que además nos llegue no mucha plata, pero algo de los derechos de autor, que tú sabes que a los autores nos pagan el %, sí. En países incluso es menos que en Chile, en otros países es 6 u 8%, que es un dinero que llega con suerte una vez al año, un pequeño cheque que se va rápido. Ya eso también me hace muy feliz, porque yo no vivo, nadie vive de la historieta, yo vivo de mi trabajo, de mi otro trabajo oficial. Esto es un placer que además me reporta cierto beneficio económico de vez en cuando. Y que lo más rico me hace viajar y conocer gente de otros países. Que a veces te invitan, ¿no? Ni siquiera tenés que pagar tú el pasaje. Y otras veces sí, otras veces nosotros tenemos que pagar nosotros el pasaje y otras veces lo paga el Estado. O sea, todos ustedes. Todo Chile. Entonces, eso yo encuentro maravilloso. Que la creación te pueda llevar a esos lugares, lo encuentro bellísimo. Y hablando de la creación, desde esa fecha hasta el día de hoy, obviamente tú sigues trabajando en algunos proyectos. Recién me comentabas que tal vez pueda aparecer una nueva versión de Doctor Mortis, pero sí, pero ese es un proyecto que está liderando Miguel y todavía no nos ha contado nada concreto, claro. No es nada concreto, es una idea. Claro. El proyecto que terminamos recién se llama Nosotros los Selknam, que también la gente los conoce como los Onas. Claro. Ese es un libro que hicimos con Rodrigo. Ese libro nos demoró como 6 años. Entonces, ¿pero cómo, Carlos, tanto? Sí. ¿Por qué? Es súper fácil de explicar. Cuando uno dice que se demoró tantos años en hacer un libro, la gente piensa que uno está todos los días trabajando en un libro. No, porque uno trabaja en el rato libre. Exacto. Y en ciertos periodos del año. Hay momentos que yo no puedo trabajar porque estoy lleno de pega. Entonces, o estoy con un virus que está matando gente en el mundo, o estoy con una manifestación, o estoy trabajando. O a veces las tres cosas.
Entonces, y la hicimos coordinación este libro, también, porque, claro, a eso me refiero. claro, porque no es como escribir un libro donde existe solamente el autor, porque me imagino que tú puedes Claro, tener... si fuera una novela, me pongo a escribir yo solo todo, pero Claro. no, aquí tengo con quien confrontar las ideas y compartir opiniones, y más encima, el libro se hace como 2 veces. Yo lo escribo primero entero, y después otra persona entero lo dibuja. ¿Cachai? O sea, el trabajo de cómic es súper complejo. Sí. Bueno, es como hacer la película, ¿no? Tenés que escribir un guión, después filmarlo. Y las películas, nadie se extraña que una película se demore un gallo 3 años, o una galla. Ya, pues yo me demoro más. ¿Por qué se demoró tanto? Porque lo empezamos antes de Allende. Allende me tomó 3 años. Entonces quítale a esos 6 años o 7 que nos demoramos, quítale 3. Claro. Y me demoré entre 3 o 4 más o menos. Es el periodo. Casi lo mismo que el otro. También tiene elementos documentales, también tiene ficción, sí, porque aquí hay más libertad, y tiene un trabajo más periodístico. Está lleno de entrevistas. Nosotros hicimos entrevistas a una antropóloga, un músico, una poeta, y vamos mezclando eso con la historia de los Selknam y con nuestra propia historia, porque por primera vez en este cómic, Rodrigo y yo aparecemos como personajes y aparecemos diciendo cosas que dijimos y que hicimos. Entonces un libro también que yo creo que es un libro bien desafiante para el público también. Para mí fue hacerlo, pero para el público también porque es un libro bien raro. Entonces tiene mitología, ficción, documental, periodismo, tiene de todo. Incluso sí tiene un poco de fantasía en un momento, guiños a la fantasía. Y es sobre un tema que a mí siempre me apasionó. O sea, si yo pudiera dar un consejo a la gente nomás, si me preguntaras tú al final cuál es mi consejo hoy en día, escriban o dibujan siempre de lo que las apasiona. Uno no puede aceptar proyectos que no le gustan solo por la plata. El arte no funciona así. Como dice Gonzalo, mi amigo, el arte no es una carrera de caballos. No hay que apurarse por ser el primero, ni la primera, ni nada. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Y si hay que esperar varios años para un libro, se espera. Y si el libro se demora 4 años en hacerse, que se demore 4 años. Los procesos no se apuran, en mi caso, y yo no haría nunca un cómic. Tal vez una pega de otro tipo yo podría hacer un trabajo así como alimenticio, como de otro tipo de cosas. Oye, ¿podría hacer esto? Y digo, yo sí, ¿cuánto pagan esto? Pero un cómic, no, porque un cómic te devora horas de tu vida, tiempo, energías. Y no hay nada peor que darle un proyecto que no te gusta a una onda que te apasiona. Por ejemplo, darle una mala idea de cómic, de un guión que no te gusta, a hacerlo cómic, porque el cómic es el espacio en donde yo hago lo que quiero, lo que disfruto de verdad, lo que yo me gustaría hacer las 24 horas del día, y que me pagaran por eso, siempre y cuando tuviese la misma libertad que tengo ahora. Entonces el libro va a salir por Deinón Editorial, una editorial independiente chilena, ¿no? La misma editorial que publicaba El Blanco Experimental, esa historieta, esta revista que se imprimió una vez en papel y que sale y que todavía está por ahí en web. Esa misma editorial ahora se llama Deinón, y esa editorial está en este momento en postproducción, ¿no? O sea, está en edición del libro, viendo el diseño, la tipografía y todo eso, y creemos que va a estar listo o a fines de este año, pero yo creo que más aún va a ser a comienzos del 2021. Pues igual se va a demorar. Y como estamos en un momento como en una pausa mundial terrible, yo prefiero, hay cosas más importantes que editar un libro ahora, ¿no? Entonces que el libro salga cuando tenga que salir, y nosotros estamos súper relajados con ese libro. O sea, no lo vamos a apurar ni nada, que salga cuando salga. Y es un libro que ya está comprado, se va a editar en Corea, y se va a editar, estamos ahí a punto se va a editar en España, eso ya está firmado también, y tal vez en Europa. Y es un libro que los editores, y eso nos pone muy contentos, porque como que confían en ti, incluso algunos lo compraron antes de que estuviera terminado. Eso yo encuentro maravilloso. Y otros que lo pidieron para leerlo, les gustó y lo van a publicar. Entonces, te fijáis, cuando se abre una pequeña puerta, sí, ya tú podías asomarte a esa puerta y preguntar, oye, ya que me abriste, te pregunto, ¿te interesa este libro? O a veces ellos dicen, ¿en qué están ustedes ahora? Porque les gustó a Allende y dicen, bueno, preséntame otro proyecto. Pero ahí primero había que entrar, y ahí agradezco mucho el trabajo de ProChile, por ejemplo, el trabajo de la agencia Puentes, que también nos ayudó mucho, y la agencia de Vuelan las Plumas también de Vivian Lavín, que nos han representado en ciertos momentos
y que gracias a esa gente también, no solo a uno, también a la gente o la gente son importantes y también ellos pueden, esa gente puede vender tu libro también afuera, que yo creo que es el camino que tiene que ser Chile ahora, ¿no? Empezar a llevar este mundo creativo nuestro fuera de nuestras fronteras. Una consulta con respecto a lo que tú me comentabas de lo que a ti más te gusta realizar dentro de la historieta y que es la fantasía, pero tú con los años de Allende y y posteriormente con lo que se va a publicar ahora, tú sientes que tu lugar es hablar de elementos, de cosas históricas de Chile. No, casualmente estos dos libros, bueno, el de los Selgam ya lo habíamos pensado antes. Ya. El Allende no es un libro que nosotros pensáramos, es un libro que el editor de Weathers me propone a mí y a Rodrigo. ¿Te fijas? Ya. Entonces, es como que el único histórico que yo pensé al principio que tenía elementos de historia fue Los Zonas, el Selgam. Pero después el editor de Weathers me llama y me dice, oye, ¿por qué no haces tú un libro de Allende que yo cacho que no hay? Y yo digo, sabes que tenías razón, no hay. Hazte una novela gráfica. Si él no me lo pide, yo no lo habría hecho nunca. Entonces, no es que yo sistemáticamente quiero ir en esa línea, pero son los dos que han salido ahora. No obstante, yo estoy haciendo otros proyectos ahora que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, estoy haciendo uno con Juan Pablo Olivos que se llama Sosa, que es una especie de historieta noir, como el film noir, o film noir, medio con ribetes policíacos, pero más noir, ¿no? Esa cosa como de un mundo terrible, Chile ambientado por ahí en los años 40, el puerto de Valparaíso, Santiago, un delincuente. Es la historia de un delincuente de esa época, un malandra, y que no tiene nada de histórico, sino que, claro, pasa en Chile en cierta época y tú cachai lo que está pasando en el mundo, pero es más fantasía, creación nuestra. Y estoy haciendo otro que es súper fantástico, o sea, hay monstruos, hay batallas, esa cosa, ¿no?, de acción, que se llama Vicente H, y ese lo estoy haciendo con Rodrigo López. Ambos libros son libros que vengo haciendo hace un par de años y que se construyen despacito, lentamente, ¿no? Yo no me apuro. Esos dos libros los estoy trabajando paralelamente con estos dos autores, ¿no? Y ahí esos libros se están desarrollando ahora, no sé cuándo estarán, por eso no prometo nada, pero seguimos trabajando en ellos. Así que, como te digo, no es solo eso, son el libro que más éxito he tenido, es ese, pero yo no quiero, oye, ahora hazte puro libro histórico, a pesar de que ya tengo otro pensado, que ya, yo creo que terminamos una trilogía que sería Allende, Los Zonas, y este otro libro que no te puedo contar, ¿sí?, que también tiene ribetes históricos, pero ahí yo diría, ya, con ese libro yo sello ese tema tal vez, y que no quiero decir que no hagan en el futuro otros, pero no sé, ¿no? Las obsesiones están ahí, ¿no? Igual están las obsesiones de uno. Pero a mí me gusta mezclar un poco con historia. Incluso en Mortis hay un capítulo en que hablo de la moneda. Mezclé una cosa política en Mortis también. Así que no es un tema que no me moleste para nada. Me parece súper interesante revisitar nuestra historia, pero con otras miradas, ¿no? Con la fantasía o desde el terror también. Como lo hace, no sé, Yanedel con El Viudo, o como lo hizo Claudio Álvarez con esto del Gran Guarén, que habla un poco del Chile actual, pero desde otra óptica. Eso también me gusta mucho. Carlos, para ir terminando esta conversación, te quería hacer algunas preguntas más o menos cortitas que tú me pudieras indicar como para conocer un poco más de tu persona y que tienen que ver con tus gustos. Entonces, no sé si te podía hacer algunas preguntas, por ejemplo, si tú coleccionas figuras de acción. No, las únicas figuras de acción que tengo son de Max, Tintín, y la otra figura que tengo es Don Chuma de Condorito. Ya. O sea, ¿cuál es tu red social favorita? Twitter. Soy de los viejitos. Claro, porque ahí también tú puedes dar a conocer tu punto de vista, tal vez debatir. Sí, lo puedes subir imágenes, videos, te responde gente, se pelea, la gente te odian, te quieren. Eso está bien, es la vida. ¿Qué opinas tú del medio nacional? Tal vez esta pregunta puede ser un poco más larga que las anteriores, pero ¿qué opinas tú del medio nacional de la historieta acá en Chile? Excelente, ha mejorado mucho.
hay más diversidad de obras, de producción, hay más mujeres haciendo historieta, cosa que no había en mucho tiempo. Nosotros, los hombres de la historieta chilena, tenemos mucho que ver con eso, el machismo que teníamos, ¿no es cierto?, ese machismo que nos impedía ver a ellas como iguales en el arte, las alejaba. Ahora no, hay muchísimas, y hay que reconocer que nosotros tuvimos la culpa en parte de eso también, claro, tal vez por hacer cosas, y lo peor aún es por no hacer ciertas cosas. Creo que eso es sumamente importante. Creo que también hace falta más diversidad sexual, que está apareciendo también. Hay gente que está haciendo, no puedo revelar los nombres porque son cómics que no sé si se conocen, pero hay un artista que está haciendo un trabajo súper interesante ahora sobre minorías sexuales. Creo que esos temas tenemos que ponernos al día. Creo que la historieta chilena necesita aún más diversidad, ¿no? Yo siempre digo este ejemplo, que el teatro chileno aparecen los pingüinos y ya hay una obra de teatro de los pingüinos. Aparece Caradima, hay una obra de teatro Caradima, o una serie de televisión. Pero la historieta no. A veces sigue los mismos temas, ni siquiera utiliza esos temas metafóricamente, que también podría usarlos. No hablar de Caradima, pero a lo mejor hacer una alegoría o una metáfora. Siento que hay autores independientes que sí están haciendo ese trabajo, muchos, sobre todo en redes sociales, publicando historieta que no se conoce mucho, ¿no? Eso no sé, pues los libros recientes de oficinismo, o el libro de los osos poéticos y filosóficos de Álvarez, ¿no? Gente así que Sublen, por ejemplo, gente que está haciendo historietas súper interesante, pero como bajo el nivel de flotación de la cosa más conocida. Eso, en resumen, lo veo súper bien, súper diverso, pero aún necesitamos que sea más diverso, más osado el mundo de la historieta, y libros de todos los tipos, no superhéroes, eróticos, de aventuras, de terror. Quiero más historietas de terror de verdad, de ciencia ficción, de aventuras, pero que no tenga miedo de mostrarse como es. Soy de aventura, soy documental, ¿no? Que cada uno levante la bandera en que se siente más cómoda en ese momento, más cómodo, y que publique historietas así. Entonces, eso, historieta alternativa, independiente, mainstream, popera, menos popera, densa, extraña, experimental. Creo que tenemos que hacer todo. Y creo que Chile ya está en un momento en que podemos perfectamente permitirnos esos lujos. ¿Qué comedia estás leyendo hoy? Hoy exactamente no, pero te puedo decir lo último que leí. Estuve releyendo cómics de los 80 estos días. Me leí todo Question de O'Neill en el guión. Me leí La sombra de Helfer y Sienkiewicz. También empecé a leer como todos esos enmascarados ochenteros, no sé por qué me pasó eso, y los leí todos. Lo último que te leí también fue Intensa de la Sole Otero, también Femimutancia de Argentina también. Esas son las últimas cosas que leí. Y quiero también leí este libro de Gafas. Se me olvidó el nombre de él. ¿Viste que uno está viejito ya? Se te olvidan los nombres, pues. Déjame buscarlo y te digo al tiro mientras tú rellenas ahí en el estudio. Gafas de Tomás Cisternas. Es un libro que editó Random y que pasó desapercibido. Es un libro brillante. Ahí me refiero, el tipo se la jugó, cambió su estilo porque era el que conocía a todos como Shoemakers. Y un día dijo, ya, se acabó Shoemakers, no puedo seguir con esto. Y cambió su estilo y es un autor increíble. Increíble. Ese libro también yo lo recomiendo, pero totalmente. Gafas de Tomás Cisternas, ¿no? En un estilo muy Fantagraphics, si se quiere. O sea, Fantagraphics yo creo que su trabajo cabe perfectamente ahí, ¿no? Cualquier editorial ultra alternativa, y Random ahí se la jugó heavy, con una historieta muy poco común, pero que es súper interesante de leer. Eso. Carlos, para ir cerrando, te quería pedir que nos contaras a todos, bueno, a mí y a todos los oyentes de este programa, que nos pudieras decir dónde te podemos encontrar. Por ejemplo, claro, recién tú me comentabas que estaba la página ergocomics.cl. Ergocomics, está también el Facebook de Ergocomics, que yo subo información. El sitio tiene menos movimiento porque el sitio lo reservo para no para noticias, sino que para artículos. Ya. Porque ahora las noticias se mueven mejor en Twitter, en Instagram o en Facebook. Tengo todas esas plataformas.
En Ergo Comics, en Facebook está, en Instagram estoy yo como mi nombre, Carlos Reyes, en Twitter también está mi nombre, y en Facebook no está mi nombre, sino que está el de Ergo Comics. Y también tengo un Facebook que hablo de literatura, porque no me gusta mucho mezclar los dos mundos, son cercanos, a veces paso noticias de uno a otro, y tengo un Facebook que se llama Expreso Nova también, que hablo de libros, y tenemos también el Facebook de los años de Allende, que es ahí donde vamos a dar la noticia de cuándo se publica el de los Feldman, que tendrá pronto sus propias redes sociales. O sea, igual tiene redes sociales. Hartas redes sociales. Entonces, uno le tiene que dar mucho tiempo a esas redes y eso también te quita horas del día. Claro. Ahí me pueden encontrar. Y ahí con conversamos y qué sé yo. ¿Y con viñetas del fin del mundo? Viñetas del fin del mundo, este año nos tomamos el último programa que hicimos, que empezó como programa, eso no hablamos mucho, que era un festival, dijimos en Renato. Después se convirtió en programa de radio, y ahora el año pasado era un programa de TV web, y que ya tiene 9 temporadas ininterrumpidas. Solo este año paramos un poco por todo este tema, claro, que pensamos retomarlo, pero con la pandemia no lo hicimos. Así es que este año no creo que haya viñetas del fin del mundo, pero si el mundo sobrevive y todavía estamos todos vivos y vivas, seguramente el año 2021 sí volveré a entrevistar en ese programa gente que hace historieta chilena, y volveré seguramente a hacer audiovisuales, pero por ahora por ahí de vez en cuando hago unas charlitas por Zoom o por otras plataformas, me invitan a conversar de cómics, así que como ahora contigo, y ahí me pueden encontrar también. Ahora no sé cuándo sale este programa, pero el 20 de junio, este mes, 20 de junio a mediodía, voy a hablar de terror, porque a mí me gusta mucho el terror también, con Bernardita Labourdet, guionista de cómics también, sí, y con Jesús Diamantino, docente especializado en el tema de la narrativa y el cine de terror. Yeah. Vamos a hablar de ese tema el 20 de junio a mediodía, solo que tienen que inscribirse. Es gratis la charla, pero solamente hay que inscribirse para que te den el link para entrar a la charla. Y eso lo pueden encontrar en Libros y Bibliotecas. Se llama Libros y Bibliotecas, en Facebook creo, o en Instagram, no sé dónde está. Pueden encontrar ahí el link o en mis redes sociales y entrar a inscribirse. Eso. Claro, bueno, este programa debería salir antes del 20, así es que va a estar... Así que vamos a hablar de cómics de terror, de cine, de literatura de terror. Va a ser muy entretenido porque Berna, por ejemplo, aparte de que es una experta en el tema, es una enorme lectora. Yo creo que haya leído muchos más libros de terror que yo. Diamantino es un tipo que ha estado teorizando, cosa que hace mucha falta en Chile, sobre el tema del terror. No es un fan, es un tipo teórico. Y yo que hablo desde lo que sea de terror, que a mí me apasiona realmente, desde siempre. Por eso Mortis, ¿no? Ahí está el link con el cómic. Así que el 20 los esperamos en esa charla. Bueno, yo quiero agradecer a Carlos Reyes por compartir esta más de una hora que estuvimos conversando. ¿Para qué me invitáis si sabéis cómo me pongo? Claro. Y bueno, esta tremenda conversación forma parte del segundo episodio de esta segunda temporada de Proceder de la Historieta, donde hablamos de la pasión que tiene Carlos por la historieta chilena, por la historieta de otros países también, y también estuvimos hablando de todo su trabajo en este mundo, que él prefiere llamarlo trabajo, otros lo podrán llamar carrera, pero en definitiva es un trabajo con mucho amor por entregar cultura a los chilenos, porque como bien lo comentaba él, de repente no es tan bien retribuido en la parte monetaria, pero lo que le llena a Carlos es que puede entregar un buen contenido para los lectores. Así es que, ojalá que sea un buen contenido. Así es. Oye, quiero agradecerte a ti por la invitación y quiero aprovechar este espacio para decirle a la gente: cuídense por favor, aquí nadie sobra, nadie, ni siquiera la gente que incluso piensa diferente a uno tampoco sobran. Cuidémonos, ya que a veces nuestros gobernantes no nos cuidan. Seamos responsables con la vida, no solo nuestra vida, sino con la de las demás personas. Seamos empáticos con eso. Cuídense mucho. Esto no es una cosa ligera. Hay gente que está muriendo no solo por la enfermedad, sino que aún más grave, muriendo de hambre, muriendo de frío. Ante eso no podemos ser ingenuos, y la historieta chilena después de esto no puede volver a ser la misma. Como tampoco la literatura va a ser la misma, ni el cine. Esto tiene que provocar algo en
si no en el mundo, ese cambio global que algunos sueñan, si un cambio en nosotros. Y quién dirá que si ese cambio individual no se convierte en algo colectivo. Así que vivimos una época dura, pero un momento quizás histórico para la humanidad y una bisagra para entrar en el siglo XXI. Yo creo que aún no dimensionamos el momento que estamos viviendo, un momento de cambios profundos. Algo va a pasar después de esto. No sé qué, no sé si sea bueno o malo, pero esto no puede seguir igual. Algo va a pasar, eso. Exactamente, yo tengo la misma sensación, así es que quiero agradecer a Carlos por esta conversación, por este excelente mensaje que nos entrega al final de esta entrevista. Y bueno, les envío un abrazo a la distancia a Carlos y a todos ustedes quienes están escuchando este programa, y hasta el próximo episodio de Próceres de la Historieta. Muchas gracias, saludos a mi tómano.